Muy buenas, yo soy Pablo Cortés y os doy la bienvenida a Background Podcast, tu programa sobre los entresijos del cine y el teatro. Suscríbete y síguenos para que podamos seguir ofreciendo este contenido y ahora os cuento. Hoy tenemos con nosotros a un actor diferente, un actor más especializado, digamos. No solo ha trabajado en una ingente cantidad de producciones en España, sino también a nivel internacional con títulos como Terminator, Rambo, James Bond. Hoy tenemos con nosotros al especialista y coordinador de escenas de acción, Cuco Usín. Background Podcast con Pablo Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, encantado. Bueno, tengo muchas ganas de que hablemos sobre todo el tema de escenas de acción y de los dobles, los stunts y todo ese mundo que si investigas es bastante más amplio de lo que parece. Pero antes quiero saber quién eres, de dónde vienes, Cuco. Bueno, pues mi nombre real es Justo, me llamo Justo Usín. Todo el mundo me llama Cuco desde hace muchos años, desde que nací, básicamente porque mi abuelo también le llaman Cuco. Vengo de una familia en la que la verdad que el amor y el conocimiento me han ayudado mucho en mi carrera. Fui al colegio como todas las personas, hice COU. ¿Eres de aquí de Madrid? Sí, me peleé con la selectividad bastante porque no estaba yo ya y acabé de informático. Tuve una evolución buena de informático, acabé de consultor informático, de sistemas estratégicos, de Data Warehouse, y al final me di cuenta que no era lo mío. En paralelo escalaba mucho hacia alpinismo. ¿Qué te iba a decir? En paralelo, algo tendrías que hacer que te despertase ese algo. Sí, he hecho judo, boxeo, muay thai, de pequeñito me gustaban las artes marciales. Como entrenamiento no me gustaba mucho pegarme, y mucho lo que era la escalada, el alpinismo, cañones, todo lo que era naturaleza y deportes de aventura y un poquito extremos, los compaginaba de informática. Entonces, casualmente, unos amiguetes míos que eran saltobasistas me llamaron porque estaban arrancando un proyecto, una película que había que colapsar una reunión de escalada, que es donde se paran cuando haces los largos de escalada. Y al final no pude, pero ya dije, hay una profesión que es especialista. Ya me vino un flashback de Indiana Jones, de un making of que vi del doble con unas protecciones fucsias y rosas, ahí que se pasaba por debajo del camión. Y entonces descubrí que había una escuela de especialistas y fue la forma de entrar. Ok. Entonces, como sabían que venía del mundo de la seguridad, pues bueno, me fui abriendo un poquito hueco ahí. Qué bueno. Claro, empezaste con eso, claro, luego entraste al cine, que ahora quiero que me cuentes cómo entraste al cine, porque luego te montaste tu propia empresa / productora de especialistas y de escenas de acción llamada The Stunt Club. ¿Cómo fue el proceso? Pues la verdad que es un proceso muy bonito, muy duro, porque justo cuando decido irme del mundo de la informática es uno de los cracks del cine bastante poderosos. Gracias a que mis padres tenían paciencia y pensaban que era algo que me iba a gustar y que se me iba a dar bien, pues me sponsorizaron. Y a partir de ahí, pues yo personalmente sí que me busca el hueco, porque me gusta mucho el chequearme a mí mismo y, por ejemplo, a lo mejor cuando nadie quería hacer un atropello lo hacía yo. Sí que me hice un poco de hueco con el mundo de los atropellos, con coches. Me gustaba ser atropellado, era una cosa que tenía ahí. Me levantaba por la mañana, veía los coches pasar ¿Y si salto? de repente descubrí que te pagaban. Y luego a partir de ahí, pues un poco... Tuve la suerte de que cayó en mis manos un libro que se llama So You Wanna Be a Stuntman. Y era un libro muy pequeñito, pero muy curioso, que te da unas pautas que también coincidían con mi estilo de vida, que era dar las gracias, pedir las cosas por favor, y que eso es lo que me ha ido, ir poquito a poco sin tener o intentar acaparar mucho desde el principio. Me gusta mucho el mundo del especialista, de hecho sigo trabajando de especialista cuando puedo, no a los niveles de tener 20 años, que ya con 50 un atropello no lo veo. Sí, ya pesa un poco más que antes. Pero peleas, espadas, algún cameo, esas cosas sí. Y entonces, pues un día, después de estar coordinando para diferentes coordinadores de especialistas que hacían de supervisores, pues vi la oportunidad de montar una empresa. La primera que montamos se llamaba Extreme Solutions. Luego se transformó en The Stunt Club porque fue un cambio de decir... ostras, al final tienes la vida de tu compañero en tus manos, ¿no? Coño, claro, es que... Con un botón para activar un sistema neumático, con una cuerda, con un extintor para apagarle si está ardiendo. Y entonces al final el poner club era un poco definirlo como una familia, como aparte de ser mis compañeros de trabajo, son mi familia. ¿Cuántos años llevas haciendo de especialista en total? Pues empecé en el 97. 26 años. Doblando a Tony Cantó con una bicicleta que el director me dijo, se cae de la bici y no se mata. Porque claro, yo dije, Te partiste el cuello. voy a entrar aquí, freno de adelante, volando y ¡boom! Y él diré, no, solo se cae. Ah, vale. Joder. ¿Y con Stunt Club llevas? Pues casi llevaremos como 10 años. Porque Stunt Club se creó primero como equipo y luego ya se dio de alta como empresa. Pero el sello de Stunt Club, como siempre nos contratan las productoras,
pues al final, cuando hemos empezado a tener un volumen de trabajo bastante grande, que ya hemos tenido que alquilar naves, tener materiales específicos, pues ha sido el salto a tener una empresa. Tengo curiosidad porque hay un cliché muy, muy grande, creo, o estoy bastante convencido que está el cliché de que los stands es gente que está como una cabra, que se tira a donde sea y hace cualquier cosa y estar un poco ahí. Pero creo que es un poco lo contrario. O sea, creo que hay que tener una frialdad curiosa. A verlos, haylos, pero sí que es verdad que evidentemente cuando esto ha arrancado y hace mucho tiempo, cuando empezaban en la época de Samuel Bronston en Almería, pues la gente no tenía una formación o buscaban gente que venía del circo. Bueno, efectivamente sí que es verdad que si eres un buen especialista o un buen coordinador de especialistas, tu primera misión es que vuelva todo el mundo seguro a casa y que la seguridad es tu leitmotiv. O sea, tienes que cuidar de eso mucho. Sí que es verdad que al final se confunde lo que es arriesgarte a medirte. Sí que es verdad que nos ponemos en situaciones de peligro, pero nos ponemos en situaciones de peligro que hemos ensayado y que hemos preparado. Es verdad que muchas veces el mundo del especialista está bien pagado, pero muchas veces es precario porque tú no tienes todos los días asegurado un fijo al mes. Entonces la gente, por intentar ganar dinero, pues sí que es verdad que se arriesgan más de la cuenta. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Pero desde nuestro punto de vista, los especialistas de cine son gente muy, muy serena y muy sensata. Hombre, y yo creo que debería serlo, básicamente. O sea, hablábamos antes que tú has entrenado artes marciales, yo también entreno artes marciales y entreno artes marciales, y es justo eso. O sea, no eso somos gente violenta, es todo lo contrario. Al final los años, la experiencia te hace ser muy sensato en dónde te vas a meter, qué vas a hacer y qué te merece la pena y no el riesgo, porque conoces lo que puede pasar, conoces las consecuencias. Entonces, sí, eso lo hemos comentado, que al final parece que el que hace artes marciales es un arma letal y es todo lo contrario. Es una persona que sabe medirse, que en situaciones de conflicto no se pone nervioso y hace cosas que luego se puede arrepentir. Creo que en el mundo especialista va un poco también esa metáfora es muy buena. Quiero saber alguna curiosidad sobre algún proyecto así en concreto, pero antes hay que saber qué es todo el tema de stands y de la coordinación de escenas de acción. Entonces, claro, a ver cómo se responde esta pregunta. ¿Qué es una escena de acción? ¿Qué es un stand? Mira, uno de mis, considero, mentores, que es Jordi Casares, decía que un especialista es un actor en situación de peligro. Al final, la evolución de los especialistas es la evolución del cine. Al principio, los primeros especialistas en las slapstick comedies, del Gordo y el Flaco, de todas estas de blanco y negro, o incluso Harold Lloyd, Buster Keaton, Charlie Chaplin, han sido ellos sus propios dobles y especialistas. Entonces, al final, los productores se dan cuenta que si pasa algo o hay algún accidente, se para la producción, tienes que cambiar el guión. Entonces, al final, el especialista nace como una medida de protección de los actores. Es un cortafuegos entre el actor y el accidente. Y a partir de ahí, pues ya toda la evolución que tenemos ahora mismo, que una estructura de un departamento de especialistas, si es un proyecto gordo, es monstruosa. Pero y luego a la vez, o sea, no solo es asegurar la integridad del actor o del personaje principal para que no haya todo ese trajín, digamos, de tiempo, de guión y todo, sino un valor muy añadido, porque hay cosas que si no tienes a los especialistas no se pueden hacer y en una película de thriller, de terror o de acción o lo que sea, se quedarían en prácticamente nada. Efectivamente, en esos casos sí que es verdad que sí, no, yo llevo lo que has dicho tú, 26 años y me sigo sorprendiendo de cosas que nos piden, ¿no? Porque, o sea, te pueden pedir un funambulista riendo, o sea que muchas veces sí que es verdad que el especialista tiene como una base física, flexible, mental y lo que es el cajón de habilidades, pero dentro de ese cajón de habilidades muchas veces los especialistas de cine son pilotos de competición que te hacen un doble con una moto o un salto con un traje de alas de proximidad, o sea que al final hay tantas cosas que hacer desde el punto de vista de muy técnico y muy peligroso o a cosas muy sencillas que a lo mejor lo que estás haciendo es asegurar a un equipo de producción que están grabando una modelo, un acantilado y no hay nada de acción, pero detrás estamos cuidando de toda la parte de seguridad. Bueno, eso viene al caso. Toda la diferenciación de subdepartamentos se pueden llamar dentro de una propia empresa de especialistas y de coordinación, que, o sea, y aquí tengo la chuleta porque son un montón, que son escenas aéreas, de agua, de fuego, de vehículos, de caballos, pero también diseños de acción, seguridad en set, o sea, esos son todo servicios independientes, digamos, que se contratan. Eso te lo dictamina principalmente el guión, el estilo del director y el dinero de la producción. A partir de ahí, si estamos hablando de una producción muy grande, pues partimos desde el director de la segunda unidad,
que tenemos una unidad que está grabando acción mientras el director graba con actores. Tenemos también debajo del director de la sondena un stand supervisor, un supervisor de especialistas que coordina a lo mejor a varios coordinadores. Por ejemplo, si estás grabando una serie por bloques, tienes un coordinador ensayando en set, o sea, rodando el set, y otro ensayando en la nave, por ejemplo, por bloques, o una película muy gorda que tienes varias localizaciones y van en avance preparando cosas. Entonces, lo que te decía, que en el primer estrato está el director de sondanidad, luego tenemos un supervisor de especialistas, los coordinadores especialistas que se encargan de los especialistas. Si ya está muy especificada y, por ejemplo, tenemos vehículos, peleas y trabajos con cables, tenemos un hit rigger que se encarga de la seguridad generalmente aérea, subacuática y a lo mejor medidas de seguridad para el equipo técnico. Y eso es una sola persona. Es una sola persona. Debajo de él están todos los especialistas. Esos especialistas tienen unas habilidades que van a estar a lo mejor en varios subdepartamentos, ¿no? Porque a lo mejor tú tienes un doble que se prende fuego en un caballo, pues bueno, hay una parte que es el Horsemaster, que se encarga de la parte de semovientes, que lleva todo el parte de animales. Si tiene un cable es el jefe de seguridad o hit rigger, que lleva todo lo que te he comentado antes. Tienes un coordinador de luchas, que es el que prepara las peleas. Puedes imaginar todo lo que puede haber. Puede haber un Marine Coordinator, que es para llevar todo el tema de agua, barcos y los lock-off para que no se crucen barcos por detrás. Pero, por ejemplo, si estamos en una película muy específica de peleas, dentro de lo que es el coreógrafo de luchas o el Fight Coordinator, vas a tener un asistente del Fight Coordinator, que sea el que a lo mejor se encargue de grabar y que esté con él preparando todos los desgloses, las armas que se van a utilizar. Y, por ejemplo, otra figura que es se llama el Stand Previs, o es otra persona que se encarga de editar todos esos vídeos, añadirle los efectos visuales, a lo mejor hacer animatics para presentarle al director antes de hacerla. O sea que dentro de cada subdepartamento hay muchos roles que se pueden coger. Vale, o sea, entonces, digamos... Es una pirámide es bastante. Una pirámide, es enorme, sí. La pirámide. Por ejemplo, en Warrior Nun, no sé si estábamos lo que llaman core team o el equipo fijo, pues estaríamos a lo mejor 20 personas, porque luego tienes los dobles que tienen que hacer las peleas, tienes que tener otra, dentro de lo que es el estrato de los especialistas están los stands utilities o los ND que no están como no identificados, que lo que hacen es ayudarte. Si es un prota pegándose con 4 tíos, pues necesitas 4 personas para grabar ese vídeo, aunque luego venga otra persona. Entonces haces un cortín para economizar y la verdad que es un currazo divertido de empezar ahí con una bicicleta tirándote en un parque a acabar ahí haciendo un... Es que es una producción paralela. Sí. Completamente. Me parece una locura. O sea, al fin y al cabo, o sea, te llega un guión con eso que dices tú, una escena X y tienes que ver qué incluye cada escena para ver cuánta gente es necesaria. Es como un puzzle, o sea, y tienes que tener un especialista para cada puzzle. Y luego teniendo cuidado también de saber dónde trabajas, si estás trabajando con un service y comprender ese método de trabajo, porque muchas veces en producciones nacionales cuando hablas de todo eso le suena un poco... Que suena chino. Pero que al final si se lo explicas lo comprenden. Es como, por ejemplo, la coordinadora del departamento de especialistas, la Office Coordinator. Te hace falta una persona que te gestione toda esa gente, las altas. Luego, por ejemplo, si es muy grande, cada coordinador o cada subcoordinador tiene un asistente para que se encargue también de hacerle todo el trabajo de risk assessment, riesgos laborales. Está divertido. Pero bueno, como lo hemos hecho uno todo, pues a la hora de delegar viene muy bien. Es muchísimo más de lo que me pensaba. Es muchísimo. O sea, claro, es que solo para hablar de cada parte de eso harían falta un podcast, pero de 2 horitas tranquilamente, aunque sea para explicar. No da tiempo a tanto, es una burrada. Para resumirlo un poco, entre comillas, ¿cuál es el proceso de coordinación de una escena? El proceso de análisis de una secuencia de riesgo es la lectura del guión, la visión del director, porque Alberto Rodríguez creo que me decía una anécdota muy curiosa, que era que no sé si era la serie España, a lo mejor luego por tanto golpe... Cambio cosas, pero era como un octavo de página que decía los romanos invaden el campamento. Pues claro, es un octavo de página. Para el productor puede decir, oye, que es un octavo de página, pero la visión de por ejemplo, de Alberto Rodríguez, cómo asaltan un campamento los romanos, o cómo la tiene otra visión de otro director, bueno, que me enrollo mucho. Entonces, al final, análisis del director, presupuesto. Vamos a ver qué presupuesto tienes. Hay veces que haces una localización artística / de especialistas para ver si estamos en números, y a partir de ahí, pues lo que se hace es se plantean ideas. Vamos a la localización con el director, lo quiero hacer así, se puede con una grúa, se puede sin una grúa. Una vez que ya tienes todo claro cómo lo quieres, si estamos hablando de una secuencia complicada, lo que hacemos es una previsualización o previs, que lo que haces es más o menos
Esto depende mucho del director, o te deja manga ancha a la hora de colocar en las cámaras, o te da las pautas de cómo lo quiere, el estilo de movimientos de cámara. Se lo presentas, si le gusta, seguimos adelante e introducimos a los actores. Aquí cuando introducimos a los actores, por ejemplo en peleas, lo que hacemos es las técnicas de espejo. Un especialista, o sea, el doble de la persona, por ejemplo, se pegan dos. El doble se pega con un actor y el otro doble se pega con el otro actor. Cuando ya tienen la coreografía aprendida, juntamos a los dos actores. Entonces es una medida de asegurar que no haya accidentes y la verdad que funciona bastante bien. Y una vez que hemos ensayado todo eso, lo transmitimos al set. ¿Y qué conseguimos con eso? Conseguimos velocidad y seguridad. Es una cosa que intentamos explicar y que nos la compran la mayoría de las veces. El ensayar te hace ir muy rápido y te hace ser ir muy seguro. Luego, para una coordinación de una escena de acción de un combate, ponle ya sea con armas blancas, sin armas, el coreógrafo o coreógrafa como... Joder, porque... A ver, ponte en mi cabeza, ¿vale? De no saber cómo se coordina una pelea. Yo, por ejemplo, pienso en un coreógrafo o coreógrafa que pone de música, de baile, y en función de la música, del ritmo, de lo que quiera, pues va montando como de esa forma creativa, para que quede vistoso y quede bonito. Y cómo coreografía un coordinador de acción, de peleas, cómo empieza, qué piensa, muchas dudas. Primero, lo que te dictamina cuál eliges, por ejemplo, en mi caso, es el estilo. Si ahora estoy preparando una pelea, tú que conoces el Cali filipino y eso, y estamos hablando de un estilo porno o un John Wick, pues ya te vas a gente que tengas esos skills o esas habilidades. Y sobre todo, he tenido la suerte de trabajar con muy buenos coreógrafos y he aprendido también de otros a los que he ido de especialista y no les he llamado yo para trabajar con nosotros. Y hay gente muy buena, hay gente... Como lo que dices tú, y es un buen ejemplo, una coreógrafa de baile con la música. Pues esto es un coreógrafo de pelea con el guión y con el estilo que quiere el director. Entonces muchas veces no es cojo una silla y te la rompo la espalda. Hay una motivación en cómo mueves la cámara, cómo te mueves por un decorado, cómo tienes que tener un poco de trabajo de dirección de actores, ¿no? Saber cómo llevarte al actor al terreno, o incluso a mí me gusta mucho preguntarles a ellos por su personaje, ¿no? Porque ellos tienen mucha más información del personaje. Entonces cojo al fight coordinator, cojo a los actores, tenemos una charla y la verdad que al final... es el proceso. Seguro que hay 1000 procesos el que utilizamos nosotros, o en mi caso yo, que me gusta. Ok, ahora quiero saber, después de la coordinación de una escena y de haberla coreografiado, el propio especialista, ¿cómo es su proceso de aprendizaje o de entrenamiento de la escena o de ensayo? Ahí hay dos posibilidades. Una, que lo haya hecho ya alguna vez y que tenga las habilidades, o hay veces que te tienes que empezar a... Se me ocurre un ejemplo, un tío que va en monociclo y ardiendo. Encuentras a alguien que hace monociclo y que le apetece prenderse fuego, o te toca coger el monociclo y empezar a probarlo. Creo que fue con Nacho Vigalondo en un corto que se llama Choque. Me dijo que si podía conducir un coche de choque con el pie en el sillón y con el otro pie en el volante. Y luego darme contra el final de la pista, salir volando, pegarme contra una pared y caer al suelo. Entonces, pues bueno, te toca aprenderlo. Pero yo siempre digo lo mismo. En el librito ese que te he comentado al principio de la entrevista, lo representaba con un triángulo y al final era como la base, es tu entrenamiento físico, las habilidades que tienes, flexibilidad. Al final, cuantas más cosas sepas, sin ser maestro de mucho... Sí. No sé cómo es la frasecita esa, ¿no? Maestro, sí, aprendí de mucho, maestro de poco. Maestro de nada o algo así, maestro de poco. Sí. Claro, pero ¿qué pasa? Que en España, yo por lo menos cuando arranqué, tenías que hacer muchas cosas. Ahora sí que es verdad que la gente se puede especificar. Hay gente solo que es de peleas, gente que es solo de coches, gente que es solo de motos, que luego sí es verdad que las caídas básicas y todo eso lo suele tener todo el mundo. Pero al final de arriba de la pirámide lo más importante que ponía es la cabeza, ¿sabes? Tener la cabeza bien amueblada y saber medirte a ti mismo. ¿Qué es lo mínimo que debe tener una persona para empezar a hacer stunts a nivel de habilidades? Yo diría que es una buena forma física, una buena elasticidad y un buen control mental. Un buen control mental que a lo mejor lo puedes buscar como quieras, pero puede ser con una meditación, con una relajación muchas veces, porque se van a dar casos en los que tengas mucho estrés, las cosas no jueguen a tu favor y tienes que tener una cabeza muy fría, que muchas veces es uno de los problemas porque hay muchas veces que te están llevando a un límite en el que sabes que la cosa va a salir mal. Entonces es muy difícil parar una producción y decir, oye, esto no va a salir cuando tienes a todo el equipo a punto de errar. Entonces tienes que arrancar con esas bases, pero sobre todo con un buen coordinador de acción que te guíe.
te sepa proteger. Pero porque, por ejemplo, hablabas antes que hay escuelas de stunts. ¿Qué se aprende en la escuela o qué asignaturas hay? ¿Hay asignaturas? Sí, el mundo de las escuelas ha evolucionado mucho desde que empecé yo. Yo empecé y estaban arrancando y está muy bien porque conoces cómo funciona. Generalmente las escuelas antes no había tanta demanda de acción como para tener una escuela. Era un método de ingreso y una forma de vender un poco de humo para poder trabajar en un sector que se sabía que estaba colapsado porque no había mucha gente. O sea, porque había mucha gente para lo que había. Ahora sí que es verdad que las escuelas se están perfeccionando, pero sí que también hay un residual de gente que entra a una escuela, intenta buscar trabajo para Poder pagarla. y al final montan una escuela, entonces se va degenerando un poco. O sea, creo que hay que poner un poco de orden en el mundo de las escuelas de especialistas, sobre todo porque estamos hablando de temas muy serios. La integridad física de una persona. Exacto, la gente se puede matar en esas secuencias. Entonces, como cualquier instalador de gas que tiene una titulación o alguien que maneje maquinaria peligrosa, creo que, de hecho, estamos intentando que esto suceda porque se tiene que legislar esto bien. Y ahora viene mucho trabajo, viene mucha acción y hay que tener mucho cuidado. El estado actual, por ejemplo, a nivel legal y a nivel de... Estamos un poco en un limbo. El otro día estábamos dando una charla de seguridad en Netflix y ponía ese ejemplo. Tú, por ejemplo, te vas a atropellar con un coche. Pues tú te vas al manual de riesgos laborales y que hay cristales en suspensión, un impacto posible en la cabeza, pues bueno, tienes que llevar un casco y unas gafas de protección. Es que es una señora que viene de la compra y no puede... No creo que tenga dinero para ponerme un casco, o bueno, que a lo mejor lo tenéis, pero que es un follón. Que al final... Entonces, pues, ¿qué haces tú? Haces una buena gestión del riesgo, si eres un buen coordinador especialista, de elegir a la persona adecuada e intentar minimizar los riesgos. A lo mejor los riesgos es añadir unos cables, que es borrar los cables y hacerlo mucho más seguro. Entonces, sí que es verdad que Estados Unidos e Inglaterra tienen unos sectores, unos gremios muy poderosos de la mano de las grandes asociaciones de actores, que son SAG, por ejemplo, en Estados Unidos y Equity en Inglaterra, que están muy, muy protegidos y muy regulados. Claro, es un poco lo que estamos intentando montar aquí. Se debería bastante. Totalmente. Dicho esto, porque nos hemos ido por todo el derrotero, que igual de necesario, igual de interesante, pero el tema escuelas, como decíamos, ¿qué se aprende en una escuela? ¿Qué asignaturas hay o cómo...? En una escuela de especialistas te van a enseñar principalmente y básicamente, dependiendo porque suelen hacerlo como por niveles, pero cómo caerte. Todo esto viene del aikido, del hapkido, del judo, cómo ir al suelo, rodar, intentar no golpear con las articulaciones. Luego, por ejemplo, aplicar la acrobacia a las caídas de altura, sin que sean muy altas. Te enseñan un poco las entradas a cajas de cartón, colchonetas, te enseñan combate escénico, cómo trabajar con las angulaciones de cámara, cómo hacer una pelea segura sin que te hagas daño, y luego ya a partir de ahí, dependiendo de la escuela, pues ya se puede ir un poco a hacer un poco de conducción. Y sí que es verdad que, por ejemplo, para nosotros la conducción es algo muy, muy... O sea, si cuando tú dices que eres especialista de cine y eres especialista en coches, no es que conduzcas bien, es que conduces de locos, o sea, eres un piloto que has competido, eres una persona que hace espectáculos. Un coche es un elemento súper peligroso en un set. Es un arma, o sea, es un arma enorme. Y lo hemos visto y básicamente eso es lo que enseñan ahí. Luego interpretación en algunas, que viene bien. Anda, coño. Nosotros cuando empezamos hace 26 años se daba interpretación y creo que eso es un acierto porque sí que es verdad que tenemos fama de actuar muy mal los especialistas y eso es verdad porque yo vi en un coche, salto y antes no me preocupaba, ahora seguro que sí. Pero ya cuando las primeras veces que teníamos que hacer de actor especialista, que tienes que soltar 3 frases, vamos, acción, y me quedaba en blanco ahí diciendo, madre mía, si son 3 frases. Y me van a atropellar, ¿qué está pasando? Si yo solo quería ser atropellado, no hablar. Te quiero preguntar, antes de ir a la parte de preguntas rápidas, ¿alguna anécdota así medianamente breve de algún proyecto así que dijese que fuese curiosa o que fuese una locura? Hay 1000. Y ¿sabes qué pasa? Que luego, como las he contado, la de Brad Pitt, que si mi fisio, que el fisio mío es un cachondo, porque le conozco desde hace 22 años. Tú imagínate, 22 años cuando estaba en activo, con atropellos y todo eso. He tenido un accidente de 1 año de baja con una fractura y se me necrosó la herida y total, que estuve 1 año ahí. Y se ha visto todas las cosas que me han pasado. Entonces, tiene un listado y pone fisura de costilla por patada de Brad Pitt, caída de moto en los protegidos, no sé qué. Me ponía placas para protegerme el injerto que tenía, me hacía inventos
Cuando fui a Skyfall, me fui a un curso de drifting para derrapar con coches, porque a lo mejor teníamos que hacer algo de coches, aunque yo soy de los que si es una cosa fácil la hago, si es algo complicado no, porque... Y con un volante me rompí el dedo. Entonces me hizo un anillo como si fuera invisible color carne, que iba conectado por la palma a una muñequera para bloquearme el dedo. Y entonces me salvó el irme a Skyfall, porque me tenía que operar, al final no me operé, se me ha quedado bien la mano, no pasó nada. Joder. Y el día que llegamos ahí, venga, bienvenidos, 100 flexiones. Y yo, madre mía. Y yo con la muñeca haciendo las flexiones, 100 flexiones, que tenía el brazo izquierdo, y ya se me cura, porque estuvimos preparando como 4 semanas o algo así. Y casi en las últimas semanas, uno de los trainers que teníamos ahí, me subí a una pelota, hice algo así, y me dice, ¿no te vas a romper otra vez la mano? Digo, ojo, me ha calado. Te ha calado, minuto lo que llevamos. Pero sí, mi fisio me ha cuidado mucho. Roberto, Murias, grande. Le mandamos un abrazo desde aquí. Gracias por mantener a esta persona viva y funcionar sobre todo. Venga, pues preguntas rápidas. Primera pregunta. ¿Qué consideras un éxito en la vida? Hacer feliz a los demás. ¿Qué ha sido lo más loco que has hecho en una escena de acción? Hacer algo de lo que no estaba preparado. ¿Cómo qué? Pero yo creo que lo que más peligro ha podido tener han sido los atropellos a alta velocidad. Bueno, a alta velocidad estoy hablando de 40 kilómetros, que ya es una burrada. O sea, cualquiera que haya tenido un toque con una moto o un coche a 15-30 por hora ya sabe perfectamente la potencia que lleva eso. ¿Cuál consideras uno de los atributos más importantes para un especialista? Cabeza. Un cambio que harías de la industria. Esa buena, ¿eh? Unión. ¿Alguna vez has temido por tu vida? Muchas. ¿Algún consejo para especialistas que estén empezando? Perseverancia. Un sueño que lucharías por conseguir. Ser feliz. Y hacer feliz a los demás. Y es que al final es un poco... Es el motivo de la vida. Es un poco lo que se necesita para que las cosas vayan... Sí. Y más los tiempos que corren, que en el momento que empiezas a ver a la gente como tú y que tienen sus inquietudes y sus cosas, que luego hay cabritos y cafres y de todo, pero que al final creo que hay que ponerse más en la piel del otro. Pero sí, la felicidad mundial. Vale, pues con esto terminamos la ronda de preguntas rápidas. Me gustaría, antes de cerrar la entrevista, hablar de algo que ahora que he visto todo lo que tiene detrás y todo lo que, bueno, y todo de lo que falta de hablar sobre este departamento en concreto, que es prácticamente una productora en paralelo a la propia productora. Y lo que me sorprende es que no tenga reconocimiento a nivel premios, por ejemplo. Bastante curioso, porque no es cuestión de desmerecer a ningún otro departamento, sino precisamente de poder tener a otros departamentos por igual y que no haya ni siquiera un Goya. Me parece una locura. Estamos trabajando en ello porque se han ido dando pasos. Ha habido Goyas técnicos, especialistas de cine. El último ha sido a Miguel Pedregosa, que tengo que agradecer aquí a la Academia y en especial a Yusaf el que podamos haber asistido a ver a Miguel Pedregosa, leyenda de los maestros de armas, que bueno, ha salido de marcha con Ava Gardner, ha trabajado en miles de películas, ha sacado a todos los coordinadores y directores de segunda unidad que me han enseñado lo que sé y la verdad que se lo tengo que agradecer. Se está moviendo en la Academia de los Oscar, que posiblemente pueda salir una categoría de especialista de cine, mejor coordinador de acción, y creo que sería un acierto que España, con la tradición que tiene de especialistas de cine que están muy reconocidos, por ejemplo, la gente de Caballos fuera de España siempre lo llaman para hacer todo, pues que fuéramos los pioneros, ¿no?, de arrancar una academia con un premio para especialistas. Es una cosa que nos gustaría avanzar. Efectivamente, o sea, es muy necesario. Yo la verdad que... Bueno, es que lo de siempre. Si veis el resto de entrevistas entenderéis por qué cada departamento es tan necesario, tan importante, y cada uno de verdad tiene su mérito, tiene su valor y tiene que ser valorado como tal. Dicho esto, muchísimas gracias por abrir un poquito el cajón del mundo de los especialistas, que todavía hay para hablar una burrada. Me da un poco de pena que no sea tan larga la entrevista. Un día te invitamos y lo ves allí en directo. Buah. Sí, ¿eh? Pero no, las gracias son para ti y lo que estás haciendo es para el mundo del cine muy, 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 muy molón. Así que también enhorabuena y muchas gracias por traerme. Bueno, pues ya estaría. Perfecto. Chao. Hasta luego.